Business Kids Podcast. Las funciones ejecutivas son un set de habilidades que se utilizan ya cuando somos adultos, pero se construyen desde la infancia. El término deriva, empezó a utilizarse de la literatura de las neurociencias y se refiere a estas habilidades del cerebro, principalmente de la corteza prefrontal, que se requieren para que los humanos ejecutemos o realicemos tareas. Son estas funciones que nos permiten funcionar, valga la redundancia, como adultos en todo lo que nos toca hacer y todo lo que nosotros vamos diseñando para la vida. Las funciones ejecutivas es lo que los niños requieren para alcanzar sus sueños y sus aspiraciones, porque por medio de ellas ellos trabajan en ir alcanzando metas e ir marcando logros en su vida e ir trascendiendo cada una de sus etapas del desarrollo. Hacia la adolescencia, los niños deben de ser capaces de funcionar con cierto grado de independencia y esto es lo que buscan este set de funciones. Son 11 funciones las que tenemos definidas. Son la inhibición de respuesta, la memoria de trabajo, la gestión emocional, la atención sostenida, la iniciación, la planificación o priorización, organización, manejo del tiempo, persistencia orientada a resultados, la flexibilidad y la metacognición. Conforme yo las vaya explicando, quiero que vayan haciendo un autoanálisis de cómo se consideran ustedes que están en cada una de estas 11 funciones, qué tan capaces son de utilizarlas como un recurso o como una habilidad en su día a día. ¿Por qué? Porque esto es regresando un poquito al adulto modelo. Si nosotros no somos modelos de funciones ejecutivas, pues es más difícil que acompañemos a los niños a que sean capaces de desarrollarlas ellos mismos. La primera, que es la inhibición de respuesta. Esta se refiere a la capacidad de pensar antes de actuar, de poderme detener. ¿Se acuerdan que les hablaba de la reacción y la respuesta? La inhibición de respuesta es no irme por la parte reactiva, automática, instintiva siempre, sino que poderme detener para ofrecer una respuesta, para pasarla por un proceso de pensamiento en el que manejo qué es esto que quiero ofrecer. Es que el niño sea capaz de resistir esta urgencia de decir o de hacer algo y que tenga este tiempo para evaluar, para pensar, para analizar, como su respuesta, que puede ser por medio de conducta o hablado, puede tener un impacto en esto que está pasando afuera. Algunos ejemplos que nosotros vemos en los niños que pueden manejar bien esta función es esperar sin interrumpir. Y nos pasa a las mamás sobre todo, ¿no? Que a veces estamos hablando por teléfono y el niño viene directo y, mamá, ¿me puedes hacer favor de bajarme la lata de galletas? Pero mamá, pero ahorita, y tú estás atendiendo a un cliente. Estos niños no tienen inhibición de respuesta. Entonces, quiero que los adultos que no saben esperar cuando alguien está haciendo otra cosa, pónganse una rayita al lado de esta para que vayamos viendo quiénes ya tenemos desarrollado esto como una función y quiénes no. Otro ejemplo de cuando un niño ya tiene bien desarrollada esta inhibición de respuesta es, por ejemplo, en un partido de algún deporte o de fútbol que el referee hace un dictamen de si fue gol o no fue gol y lo puede aceptar sin argumentar, porque logra ver la evidencia, observarla y decir sí. Estos niños que se lanzan directo a argumentar y a pelearse con el árbitro todavía no tienen desarrollada la inhibición de respuesta y los adultos tampoco. La siguiente es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la habilidad para retener información en la memoria mientras desarrollamos tareas complejas. Incorpora la habilidad para traer aprendizajes o experiencias del pasado para aplicar a la situación actual o proyectar hacia el futuro. La memoria de trabajo es la que me ayuda, por ejemplo, si estoy armando un juego de Legos, es el que me dice cómo debo de ir embonando uno con el otro. Cuando ya lo hice una vez, esa memoria de trabajo me permite que si yo estoy haciendo ahora una casa, me recuerde que la vez pasada aquí hice un carro, cómo le tengo que poner la base, cómo tengo que ir montando todos los Legos uno sobre otro para ir ejecutando esta tarea donde sé que la meta es tener una casa. No es un carro, el carro lo hice en el pasado. Pero esta memoria de trabajo es la que me permite ir trayendo recursos para seguir ejecutando esta tarea que estoy haciendo y que se van volviendo complejas con el tiempo conforme vamos creciendo. Por ejemplo, los niños chiquitos empiezan pintando solo con un color y conforme van creciendo, van siendo ellos capaces de utilizar varios colores sin mezclarlos, sin salirse de los bordes, perfilando después más adelante los bordes y así vamos progresando en la tarea.
pero es esta memoria de trabajo la que me dice cómo debo de ir haciendo cada una de las tareas chiquitas que componen una tarea más grande. Algunos de los ejemplos son sostener y seguir instrucciones de 1 o 2 pasos en los niños chiquitos. Por ejemplo, dependiendo de la edad. Si yo a un niño de 3 años le digo, ve a traer el vaso rosado que dejaste sobre tu cama, lo va a ir a traer. Pero si yo le digo, ve a tu cuarto, busca el vaso rosado, lo traes para acá, por favor, y luego lo echas en el lavatrastos, ya que lo hayas dejado en la cocina, me vienes a avisar. ¿Qué creen que va a pasar con un niño de 3 años? Si yo le doy muchas instrucciones al mismo tiempo, en algunas se perdió, porque su cerebro todavía no procesa instrucciones complejas. Necesitamos ir una por una e ir haciendo estas pausas. Conforme van creciendo, voy pudiéndole dar instrucciones más complejas o de más pasos y las podemos ejecutar. A las mamás lo que nos pasa en este tema de memoria de trabajo es que decimos, voy a ir a la cocina a traer un vaso de agua. Y salgo de mi cuarto y voy para la cocina a traer mi vaso de agua, paso por la sala y me doy cuenta que hay un suéter de una de mis hijas mal puesto. Entonces lo que hago es que agarro el suéter y me lo llevo al cuarto de mis hijas para dejarlo en su lugar. Y cuando voy camino al cuarto me doy cuenta que la puerta del baño estaba abierta, entonces entro al baño y bajo la tapa y cierro la puerta y entonces ya no me acuerdo para dónde iba con el suéter y entonces me quedo pensando ya dónde iba, se me olvidó que iba por un vaso de agua. Si a los adultos nos cuesta darle seguimiento a veces a una instrucción que nos dimos a nosotros mismos, ahora imagínense con los niños. Al final pasó una hora, hice de todo, tengo sed y no me acuerdo en qué momento fue cuando me tomé el vaso de agua que había ido a traer a la cocina. Y conforme van creciendo, otro ejemplo es el poder recordar las expectativas de varias tareas. Cuando a un niño ya más grande, entre 10, 11 años, le podemos dar varias tareas, le podemos decir, la tarea de matemáticas la vas a tener terminada primero, luego te vas a dedicar a tu tarea de inglés y luego te vas a enfocar en la tarea de ciencias. Los niños de esa edad ya son capaces de seguir este tipo de instrucciones más complejas que tienen que ir llevando por pasos para irlas completando. A quienes de los adultos a veces les cuesta este tema de la memoria de trabajo. Gestión emocional, y es la habilidad para manejar las emociones, para alcanzar metas, completar tareas o controlar y dirigir el comportamiento. Es saber leer y reconocer estas emociones, no solo en mí, sino en los otros, en función de qué estamos haciendo, qué estamos ejecutando. Esto es algo que se va aprendiendo primero en casa mediante el modelaje y obviamente a lo largo de nuestras mecánicas de las dinámicas, los niños van aprendiendo a entender esta lectura de las emociones porque aprendemos a hablar de ellas. Este tema es uno de los fundamentales porque las emociones son ese motor que nos mueve, que nos hace movernos para adelante o quedarnos paralizados. Y los adultos somos los responsables de modelarles a los niños esta gestión emocional. Si yo exploto con enojo porque mis hijas que pasaron jugando toda la tarde en la sala tronaron los cojines, ¿cómo les enseño a ellas a manejar esa gestión emocional? Entonces yo tengo que llegar, observar la situación, evaluar el daño y trasladar ok, se divirtieron, perfecto, les pido que ahora se encarguen ustedes de recoger y reparar, pero tengo que mantener un estado un poco más neutro. No, no es lo más fácil del mundo porque cuando uno llega a la sala y encuentra que todo explotó, verán, da ganas de hacer otra cosa. Pero es ese modelaje, es ese ir bailando con lo que está y es ir midiendo la temperatura de la emocionalidad. En los niños más chiquitos, esta función se ve que ya se va desarrollando cuando el niño es capaz de recuperarse de una decepción en poco tiempo. Por ejemplo, cuando le digo al niño que ya se le pasaron las 2 horas de videojuego que tenía permitidas y que necesita ya terminar de jugar. Para el niño esto va a ser una decepción porque no quiere dejar de jugar. Sin embargo, es parte del aprendizaje a manejar estas emociones que me superan porque puede ser el enojo, la frustración de que no quiero dejar de jugar y entender que es parte del proceso y que sea capaz, va a tener un desbalance, mientras más chiquito, más difícil, pero conforme va creciendo, va siendo más sostenible. Y en niños más grandes es ser capaz de manejar la ansiedad de un juego o de una prueba, de un examen, y aún así dar un buen resultado, porque a todos nos pasa. Llegamos a un examen y es así como, pero conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta de que somos capaces, se va desarrollando nuestra autoconfianza y vamos reconociendo de que sí puedo desempeñarme adecuadamente y soy capaz entonces de
gestionar esas emociones. Atención sostenida. Capacidad de mantener la atención en una situación o tarea a pesar de las distracciones, la fatiga o el aburrimiento. Mientras más chiquito es un niño, más cortos son los lapsos de atención sostenida. Empezamos trabajando 10, 15 minutos y podemos ir agregando 15 minutos. Conforme vamos creciendo, vamos recortando también los recesos. Trabajamos 10 minutos, descansamos 10. Luego trabajamos 15, descansamos 7. Trabajamos 15, descansamos 7. Luego trabajamos 30, descansamos 5 y así. Ya cuando somos más grandes, hay algunos adultos que todavía les cuesta sostener la atención más allá de los 15 minutos, pero la mayoría de los adultos son capaces de mantener la atención por un periodo de entre 40 y 45 minutos, sostenida. Sí, o sea, que me logro enfocar y mantener la atención. Entonces puedo ir haciendo pequeños recesos. En un niño un poco más grande es cuando vemos que logra enfocarse en una tarea y ponerle atención teniendo estos pequeños recesos entre la misma tarea o entre una tarea y la siguiente. Por eso nosotros tenemos dinámicas largas, tenemos dinámicas cortas, tenemos dinámicas que van por fases y que van por etapas, porque lo que buscamos es ir rescatando estos periodos de atención sostenida que los niños pueden tener cuando están ejecutando alguna tarea. Los niños chiquitos necesitan cambiar de actividad, como les digo, como cada 15 minutos. Conforme van creciendo, podemos manejar periodos de 30 a 40 minutos, siempre y cuando vayamos observándolos e invitándolos a un momentito más. Ahorita vamos a pasar a lo siguiente para mantenerlos todavía un poquito porque hay que irlos ayudando a que estiren estos periodos de atención. Iniciación es empezar. La iniciación es la habilidad de iniciar un proyecto sin procrastinar, sin dejarlo a última hora, de una forma eficiente y oportuna. Quiere decir, utilizando de la mejor forma los recursos y con un buen manejo del tiempo. En los niños chiquitos es iniciar una tarea en cuanto les son dadas las instrucciones. Es, terminaste de comer, lleva tus platos al fregadero o al lavatrastos. Es que sea capaz de en ese momento agarrar sus trastos y llevarlos a donde los tiene que llevar. Va de la mano también con la memoria de trabajo y con la atención sostenida, de entender la instrucción que recibió. Todas estas están interrelacionadas y no las vamos a trabajar una a la vez, igual que el diseño de todas nuestras dinámicas. Nuestras dinámicas están enfocadas en desarrollar diferentes habilidades, diferentes funciones y diferentes competencias de la mano que las vamos hilando una con otra. Por eso es tan divertido Business Kids. Y en niños más grandes es no esperar hasta el último momento para iniciar un proyecto. Esto lo vemos más en los adolescentes cuando tienen proyectos a largo plazo que los dejan y los dejan y los dejan. Business Kids lo que hace es que como estamos jugando en el momento vamos haciendo las cosas y los niños van aprendiendo que cuando hacen las cosas, cuando las tienen que hacer, el resultado es mejor porque las logran terminar en un periodo de tiempo determinado. Y entregan y presentan. Y esta es mi presentación y este es el producto que yo voy a vender y este ya es mi logo. Porque se ponen a hacerlo, porque están divertidos y entretenidos haciéndolo. Por eso es tan importante hacerlo desde la infancia, porque se lleva a cabo en función de cada una de las fases de desarrollo y de la edad de los niños y dentro de sus propias dinámicas de estructura. Iniciación no quiere decir que lo voy a sentar y le voy a dar una clase y le voy a explicar porque es importante que él tiene que hacer las cosas que hay que hacer cuando hay que hacerlas en cuanto se le da el no. Y vuelve a ser parte del ejemplo. La iniciación es parte de lo que también los adultos tenemos que enseñarle a los niños. Iniciar una tarea también son cosas como salirte de la cama cuando suena el despertador, ¿sí? No es darle después y darle después y darle después. E iniciación también tiene que ver con terminar la primera que habíamos visto, que es la inhibición de respuesta. La iniciación quiere decir, ya se terminó tu periodo de receso, ya tienes que apagar el videojuego, ahora vamos a pasar a hacer tarea nuevamente. Ya se acabó la refacción, ahora vamos a hacer una nueva dinámica. Van amarradas de la mano porque el niño emocional, en el tema emocional, va a querer seguir jugando esto que es divertido, pero necesitamos iniciar otra cosa. Entonces, tiene que ver con el saber dejar esto para iniciar con esto otro. Planificación y priorización. Yo creo que aquí estamos entrando a algunas que a los adultos también se nos hacen mucho más difíciles. Es la habilidad para elaborar un mapa, para alcanzar una meta
o completar una tarea. También involucra ser capaz de tomar decisiones sobre lo que es importante enfocarse y lo que no es importante enfocarse. Cuando hablamos de la planificación y de la priorización, es eso precisamente. ¿Qué hay que hacer primero, qué hay que hacer segundo y qué hay que hacer tercero? Si yo ya estoy trabajando con un proyecto o ya tengo mi idea de negocio, pues necesito tener un plan de cómo lo voy a elaborar, de qué es lo que tengo que hacer, si tengo que comprar materiales, si tengo que asignar un tiempo para, que va de la mano con la siguiente que vamos a ver, para ir completando esto. Cuando nosotros a los niños los ayudamos a hacer mapas, que lo importante es, el adulto está acostumbrado a trabajar con el mapa en la cabeza y se aboga a su memoria para que el mapa funcione. Pero la memoria se nos pierde entre el cuarto y la cocina cuando vamos por un vaso de agua. Entonces, ¿qué tanto se nos puede perder todo lo demás si no tenemos un mapa claro de qué es lo que necesitamos hacer y en qué nos tenemos que enfocar? Entonces, los mapas se escriben, se dibujan, se bajan de la cabeza al papel, en donde yo pueda ir viendo qué es esto que necesito hacer. Y la priorización quiere decir qué va antes y qué va después, o qué es más importante y qué puede esperar para más tarde. Muchos adultos no sabemos hacer esto, no sabemos planificar y no sabemos priorizar. Por eso es importante trabajarlo desde la infancia, porque se vuelve parte del proceso de cómo se hacen las cosas y conforme vamos creciendo ya esto ya es algo natural que ya sabemos hacer. En este tema, algunos ejemplos es con coaching o con acompañamiento, es que un niño pueda pensar opciones para resolver un conflicto entre compañeros. Es ayudarlo con preguntas, a decirle, bueno, si tú estás viendo que esto está pasando, ¿de dónde crees que se originó? ¿Dónde crees que empezó? ¿Qué crees que puedes hacer tú diferente? ¿Cómo podemos aportar los demás? ¿Necesitas pedir ayuda? Entonces el niño empieza a ver que hay ciertos pasos que puedo dar para ir resolviendo el tema de los conflictos. Y cuando son más grandes, ya hablamos de precisamente formular un plan. Ya tienen su idea de negocio, ya saben qué es lo que quieren hacer. Ahora sí es, ¿qué necesitas hacer primero? ¿No? ¿Necesitas tener listo tu empaque o necesitas primero contactar al proveedor de materia prima? ¿Necesitas tener listo tu precio o necesitas primero tener una receta del producto que vas a vender para poder sacarle un costo? Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos trabajando. Al niño no le, o sea, ningún niño que entra a Business Kids se le dice que va a trabajar y va a desarrollar funciones ejecutivas, pero lo hacemos. Business Kids desarrolla las funciones ejecutivas de los niños, porque todo esto lo vamos haciendo a lo largo nosotros del desarrollo de las dinámicas y de todo el modelo. Organización. Habilidad para crear y mantener sistemas para llevar el registro de la información o los materiales. Es saber qué va en dónde. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Esto también lo aprenden los niños de chiquito, siempre jugando. Y parte de la organización y de la iniciación es si vas a cambiar de juego, si vas a cambiar de actividad, termina esta, regresa todo a su lugar e iniciamos con la que sigue. ¿Sí? Entonces, les vamos enseñando a tener un plan, a iniciar, a planificar, a organizarse. Entonces, los niños ya saben dónde están los recursos o les enseñamos y les decimos, bueno, vamos a cambiar de actividad. Para esta actividad ya solo vamos a necesitar las hojas y los crayones. Entonces, todo lo demás lo puedes llevar a su lugar. No tienen que ir a guardar también las hojas y los crayones, porque parte del planificar es pensar que esto me va a servir para lo siguiente y lo puedo seguir conservando aquí, pero lo demás sí lo voy a llevar a su lugar. En los niños chiquitos es esto, es ordenar los juguetes en el lugar designado, que es en donde va cada una de las cosas. Y en niños ya más grandes o en adolescentes es saber organizar y localizar sus herramientas de trabajo. Por ejemplo, si los niños practican algún deporte, es que sean capaces de organizar su maleta de deporte. Si practican fútbol, que se aseguren de que llevan los guantes, las rodilleras, las calcetas altas, los tenis, la sudadera, el uniforme, el pachón de agua, la refacción. Pero todo esto viene desde la planificación. ¿Qué vas a necesitar para llevar a tu entreno?
Entonces, ¿qué necesitas organizar dentro de tu mochila para que cuando llegues al entreno tengas todo lo que necesitas? Cuando son más chiquitos les podemos decir, ven y ayúdame. Entonces, ve a traer tus tenis, ve a buscar tus calcetas, ve a buscar tu pachón de agua. Pero conforme van creciendo, ya es más de preguntarles, ¿qué necesitas llevar a tu entreno? Ya ellos van diciendo, entonces ya vas validando. ¿Estás seguro que ya llevas todo? Ok. Manejo del tiempo. Capacidad para estimar cuánto tiempo se tiene, cómo lo distribuyo y cómo mantenerse dentro de los límites del tiempo y los tiempos de entrega para cumplir. En el manejo del tiempo, vuelvo, hay muchos adultos que tampoco lo saben manejar, pero nadie nace sabiendo cómo manejar el tiempo. Con niños chiquitos, ¿cómo lo manejamos? Teniendo un reloj a la vista, teniendo alguna forma visual en la que ellos puedan ver. Si la aguja, estamos empezando cuando la aguja está aquí. Cuando la aguja está en esta posición, tienes que haber avanzado tanto o haber terminado. Entonces, quiere decir que tienes que ir monitoreando el movimiento de la aguja para ir midiendo tu avance para cumplir con este tiempo, los chiquitos. O timers. Yo uso mucho el ejemplo de mis hijas. Son gemelas y una ocupaba más tiempo del que necesitaba y la otra ocupaba muy poquito del tiempo, porque una trabajaba muy rápido y la otra se dedicaba mucho a hacer la misma tarea. ¿Qué me funcionó con ellas y qué funciona con los niños? Timers, pero para cada uno. Entonces son lugares independientes, cada una con su timer e instrucciones diferentes. Tú tienes que ocupar todos los 20 minutos para hacer la tarea, para que te esfuerces un poco más en hacerla, y tú solo tienes 20 minutos para terminar la tarea. Tienes que hacerla un poco más rápido. Entonces, cada niño va a ir midiéndose, pero es una medición individual. Que luego lo que nos pasa a los adultos es que le decimos, en 5 minutos nos vamos para el bautizo de la prima. ¿Qué son 5 minutos para un niño de 5 años? Y si el adulto se retrasa y sale 15 minutos después, no les estamos ayudando a tener un buen parámetro de la medición del tiempo. Entonces, es regular nosotros los adultos ese manejo del tiempo para poder ayudar a que los niños vayan entendiendo este manejo del tiempo. Va de la mano también con el tiempo de entrega. Tenemos deadlines, tenemos compromisos que cumplir. Y en vista al cliente, por ejemplo, si yo al cliente le ofrezco que su producto va a estar listo para las 3 de la tarde, no puedo tener al cliente a las 3 de la tarde diciéndole, sí, espéreme que todavía no han salido del horno. Entonces, eso también es parte de todo el desarrollo de las funciones, es conocer los tiempos que me lleva cada una de las fases del proceso para poder cumplir con un tiempo de entrega. Entonces, en los chiquitos es completar un trabajo corto con un límite de tiempo establecido por un adulto. El adulto es el que le tiene que marcar los límites y los parámetros al niño. El niño solito no los tiene. Y ya cuando son más grandes, cuando ya van entre los 12, 13 años, ya ellos pueden establecer un horario para lograr estos tiempos y entregar sus tareas y sus compromisos en el tiempo contemplado. Y es esto que les decía, cada quien va sabiendo cuánto tiempo le toma cada una de las tareas. Y esto lo podemos medir sobre todo a nivel académico. 2 niños no se tardan el mismo tiempo desarrollando una tarea de matemáticas o una tarea de inglés o una tarea de historia. Va a depender de la vocación y de lo que más le gusta a cada niño. Generalmente lo que más les gusta o lo hacen muy rápido porque les es muy fácil o le dedican mucho tiempo porque les gusta tanto que le meten tanta cabeza que se les va el tiempo haciéndolo. ¿Les ha pasado? Que a veces tenemos niños me pasa a veces con algunas de las dinámicas en las que tienen que investigar, por ejemplo, cuando es un tema que les interesa, hay niños que se van y hay niños que ya lo tienen, entonces les es más fácil plasmarlo. Entonces es ir conociendo. Cada niño va a manejar tiempos diferentes conforme va creciendo y conforme el interés que tiene en la tarea que tiene asignada o el proyecto que está desarrollando. Cuando conforme van creciendo nos vamos dando cuenta también de cuáles son sus áreas de interés. Y el manejo del tiempo va de la mano también con la iniciación. Hay tareas que no les gusta hacer y a los emprendedores igual nos pasa. Hay tareas que no nos gusta hacer, pero hay que hacerlas. Entonces es de la mano de la iniciación el decir, bueno, esta tarea la tengo que hacer y tengo tanto tiempo para hacerla. Con los chicos se recomienda salir de lo que menos nos gusta antes para que tengan tiempo para hacer lo que más disfrutan después.
porque entonces se quitan esos pendientes y eso ayuda a disminuir los patrones de procrastinación, porque generalmente postergamos lo que menos nos gusta y eso lo que hace es entretenernos en el tiempo. Persistencia orientada a resultados. Es la capacidad de tener una meta, de llevar a cabo la ejecución hasta alcanzarla y no desistir por distracciones o intereses que puedan competir. Vuelvo otra vez a las anteriores y aquí tiene que ver la planificación, tiene que ver la orientación, tiene que ver el manejo del tiempo, tiene que ver la iniciación y la claridad que nosotros vamos desarrollando con los niños en encontrar esto que les gusta, porque generalmente se quieren enfocar solo a lo que les gusta y hay intereses que compiten a los que no les quiero dedicar tiempo, a los que no les quiero poner atención, pero hay cosas que hay que hacer. ¿Cómo los enfocamos? Y decir, ok, esto es lo que hay que cumplir, esto es lo que hay que entregar. En los niños chiquitos es completar una tarea para decir, bueno, cuando termines de hacer esto, entonces ya vamos al receso o ya vamos a la refacción. Entonces, tienen una recompensa al terminarla. Y en los más grandes es ganar y ahorrar dinero en un tiempo para poderse comprar algo que a ellos les interesa. Y esto va directamente relacionado con el emprendimiento porque sabemos que los emprendedores, al ver el resultado económico de sus proyectos, es un motivador intrínseco para seguirlos motivando, para seguir trabajando en pro de esto que creen y que les gusta. Entonces, cuando un niño encuentra su vocación y lo que le encanta, generalmente son más capaces de persistir. Sin embargo, por ser niños, pues también tienen que enfocarse en su área académica y en otras áreas de desarrollo. Y la persistencia orientada a resultados no puede ser solo en un área, sino que tenemos que ayudarlos a que vayan trabajando en ellas. Por eso nosotros también fomentamos mucho el continuar con la educación, porque un emprendedor, mientras más estudie, mejor emprendedor va a seguir siendo. La flexibilidad. Habilidad para revisar los planes frente a obstáculos, retrasos, nueva información o errores. Se relaciona también con la adaptabilidad a las condiciones cambiantes. ¿Qué nos enseñó el 2020? El 2020 nos enseñó a ser flexibles, a adaptarnos, a trabajar con lo que hay en el momento en el que hay. Y esta flexibilidad como una función ejecutiva es eso lo que nos permite el tener esta capacidad de recibir nueva información, procesarla, de inhibir la respuesta y no solo reaccionar, sino que pensar, hacer un plan, organizarse, tener una buena gestión emocional para echar a andar lo que sigue. En los niños chiquitos es ajustarse a un cambio en los planes sin mayor angustia. Teníamos planes de salir a un parque a hacer una dinámica ecológica, pero está lloviendo. Entonces no vamos a poder salir al parque, nos vamos a tener que quedar aquí y vamos a hacer otra actividad. Y que el niño responda de, ok, está bien. Y cuando son más grandes, entrada a la adolescencia, es aceptar una alternativa como un nuevo producto cuando la primera elección no está disponible. Por ejemplo, si nosotros queremos con un proveedor, queremos comprar un tipo de empaque y ese no está disponible, pues poder evaluar qué otras opciones de empaque hay para poder tomar una decisión de algo que le funcione al tipo de producto que yo estoy comprando o ser capaz de esperar en el tiempo a que el empaque que yo quiero, que es el que yo necesito, le llegue al proveedor o buscar otro proveedor o siempre hay opciones y hay alternativas. La flexibilidad es la que me permite moverme y no quedarme con el no hay el empaque que quiero y ya no sé qué hacer. Y la metacognición, esta es la última de las funciones ejecutivas. La metacognición es la habilidad para observar desde afuera a uno mismo en una situación. Es como poderme salir de mí y observar lo que está pasando y observar cómo resuelvo problemas, cómo manejo las emociones, cómo soy flexible, cómo estoy con la organización. Es qué aprendo mientras me observo, de qué me doy cuenta de mí mismo. Es como que yo estuviera viendo la película de mí en una pantalla. Incluye habilidades de automonitoreo y autoevaluación. Este es el constante aprendizaje que los seres humanos tenemos que hacer. Aquí podemos hacer una tabla plus delta, qué está bien y qué puede mejorar. Y esta invitación se le puede hacer a los niños todo el tiempo. ¿Qué funcionó?
y qué podemos cambiar, qué está bien, qué necesita modificarse. Y todo esto lo vamos trabajando con ellos y la metacognición les permite a los niños trabajar. En los niños chiquitos es cambiar la respuesta en función de la retroalimentación de un adulto, es cuando los invitamos a hacer algo de una forma diferente. Y con los grandes es ser capaces de monitorear y criticar su propio desempeño y mejorarlo en base de la observación a otros que tienen mejores resultados que yo. Es cuando yo soy capaz y estoy trabajando en equipo de observar el rendimiento de mis compañeros, darme cuenta de cuáles son las buenas prácticas o las malas prácticas para ir viendo qué sí funciona y qué no funciona. Estas son las 11 funciones ejecutivas. Todas nos ayudan a nosotros a funcionar como adultos. Cuando yo les hablaba del proceso del desarrollo del cerebro, hablábamos de la parte del cerebro ejecutivo, que es la parte del lóbulo frontal, es la última de integrarse y es aquí en donde se terminan de instalar las funciones ejecutivas. Por eso desde chiquitos es importante irlas desarrollando e irlas trabajando, pero no con una vez que hagamos una tarea se instala una función. Estas hay que repetirlas y hay que reforzarlas y hay que reconocerlas y todo el tiempo hay que trabajarlas. Tampoco quiere decir que si de chiquitos no las trabajamos, no son trabajables a ninguna edad. Acuérdense que el cerebro es flexible y es adaptable y podemos nosotros desarrollar estas habilidades en el momento en el que detectamos que hay alguna brecha o alguna carencia. Business Kids Podcast.